terminado las presentaciones de experiencias de esta segunda sesión y podemos ahora continuar con las preguntas. No sé, Lucas, vos tenías registradas preguntas ya de la primera parte. Hubo algunas preguntas, yo fui escribiendo varias porque algunas fueron contestándolas en el chat y ahora no hubo mucha actividad, pero me parece que fui anotándome algunas cosas que fueron surgiendo en vinculación a los relatos de experiencia de los colegas del área de matemática, tanto de Quilmes como de la UNAG, y creo que hay algunas cosas que son interesantes por ahí para ponerlas en discusión o para poder compartir y generar intercambio, no sé qué opinan. En la primera parte de los relatos, sobre todo esto fue algo que planteó Matías, hubo algunos problemas para sostener el compromiso de los estudiantes, lo planteaba en estos términos, en relación al abordaje de los materiales y algunos problemas de la comprensión, ¿no? ¿Qué estrategias diferenciadas creen ustedes que se pueden implementar en las aulas virtuales para de alguna manera abordar esa cuestión? La cuestión de, creo que hay varias puntas, ya la han tirado los colegas tanto en la primera tanda como en la segunda, pero me parece interesante, bueno, por ahí plantear esto, sobre todo teniendo en cuenta que el escenario es distinto por ahí en una universidad y en la otra y en otros casos compartidos. Pero ¿cómo promover de alguna manera la participación en el aula virtual en matemática? Porque creo que por ahí es una situación que se da particularmente y que en muchos casos hay como esta tendencia a demandar la sincronía o la interacción por otros medios, pero me parece muy interesante pensar esto, cómo promover la participación, sobre todo, en contextos de virtualidad utilizando el campus virtual. Yo lo que pensaba era que si se podían hacer, los chicos que puedan hacer videos de ejercicios, o sea, explicando un ejercicio como una tarea, y esos participan y además los evalúo, pero, y después, bueno, no sé, más cosas. Ahí. Sí, eso lo que dice Matías, nuestra experiencia, que creo que un poco Leo decía, ¿no? O Hugo, de la cuestión de mostrarse de los estudiantes, de mostrar su ámbito personal, de mostrarse lo que ellos hacen. No, ha sido bastante complejo, por lo menos en nosotros que ofrecimos opciones de instancias sincrónicas. Algunos profes ofrecían clases por Zoom, por ejemplo, complementarias. Nosotros éramos medio reacios a eso, queríamos que tratara de que todos estuvieran en el campus por el temor a los que no podían sumarse, ¿no? Y que generara más brecha todavía. Entonces, bueno, después empezamos a incorporar videos que dejábamos grabados en YouTube, clases de discusión entre nosotros, entre 4 colegas, por ejemplo, armábamos un vivo y a lo mejor después los estudiantes lo veían previo al examen y lo retomaban desde ahí. O sea, que el alumno se exponga haciendo ejercicios, haciendo algo, nos resulta un poco, digamos, que puede ser bueno, pero a lo mejor en un ámbito de mucha confianza, de un lazo muy construido y muy aceitado, porque la experiencia en la masividad es que eso no funciona, además con las miles de limitaciones por el tema de la conectividad, ¿no? Y los problemas de los datos y demás. Sí, y más, por lo menos en nuestro caso, que estamos hablando de una matemática para ingresantes, por ahí en otros niveles de matemática, con ya otras herramientas que los estudiantes han adquirido, otro manejo, no solo de la herramienta, sino de lo académico, de entrar en ese juego, quizás sí pueda ser más fluido. En el caso de los ingresantes fue algo que costó de esa manera, que fuimos buscando la vuelta, como decía Fer. Por un lado, por ahí primero reclamaban los espacios sincrónicos, pero después eran 3 o 4 los que participaban. Sí hubo mayor participación en esos videos, los vivos de YouTube, ya tanto en el momento como las visualizaciones posteriores, quizás porque ahí no se están exponiendo ellos, sino que ven y a lo sumo escriben alguna consulta en el chat del vivo. Ahí sí fue subiendo la participación. Pero sí, la participación, la exposición personal costó, incluso la participación en los foros, ¿no? De esas actividades optativas, hubo que traccionarlos mucho e invitarlos mucho a participar. A eso apuntaba particularmente, a ver cómo había sido la respuesta en esos foros. Igualmente me parece que es interesante esto de proponer que al menos como
con criterio para regularizar la cursada, que haya al menos un 40% de participación, es una buena estrategia para al menos que puedan elegir en qué foros participar. Eso me parece muy buena, una propuesta interesante. Vos, Carlos, no sé si querías... perdón. Yo digo una cosita nada más. Hugo, dale. Hay participación en los cuestionarios de autoevaluación, que es como una especie de espacio casi de intimidad del alumno, digamos. Claro. O sea, el alumno frente a una evaluación donde se lo califica automáticamente y que puede rehacer varias veces. Entonces ahí sí la mayoría lo hace, eso, tienen más, digamos, tendencia a hacer esos cuestionarios que a escribir en los foros, por ejemplo. Que también escribir en los foros... Lo teníamos probado. Lo teníamos probado de hace años. Claro. Era la tendencia. Los estudiantes valoraban mucho ese espacio porque tenían las respuestas, tenían una devolución inmediata. Los foros no tanto. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí. Perdón, acá se tiran tantas cosas que hay muchas cosas interesantes. Yo en UNAG estoy dando física. Para física 1 para bioquímica. Y ahí hemos tenido una situación muy particular en el sentido de que las actividades, un poco lo que decías vos, Hugo, respecto a la asincronicidad, ¿no? O sea, el chico tenía las posibilidades de responder y qué sé yo. Había una cosa muy rara, nos pasó en el primer cuatrimestre, que las notas, digamos, en una forma muy amplia, dijimos, sí, servirían como concepto, qué sé yo, pero después el concepto fue surgiendo de otras cosas. En la segunda parte, mi compañero, que es un tipo que está muy metido en el tema de la docencia y los elementos nuevos, perdón, me digo elementos nuevos porque yo vengo de otra escuela, de repente armó un algoritmo de tal manera que a las calificaciones de estas evaluaciones influyeran en la nota del parcial. O sea, pobre se mató, la pensó, qué sé yo, y tuvimos una experiencia, yo diría, un poco negativa, en el sentido de que hablábamos de la diferenciación, ¿no? El tema de WhatsApp y que se pasaran respuestas y que yo, a pesar de los mecanismos que se armaban, desgraciadamente para ello funcionó. Tanto es así que lo que yo hice después del parcial es evaluar la correlación entre las notas de las actividades y las notas del parcial, pero además tema por tema. Porque como las actividades eran cinemática, dinámica, yo aproveché y fui haciendo tema por tema y me di cuenta que desgraciadamente el abismo se abría aún más. Es decir, los que habían sacado buenas o muy buenas notas en las actividades, o sea, en el parcial, digámoslo así, también lo habían sacado en, ¿cómo se dice?, en las actividades. E inclusive a veces hasta habían sacado menos nota en las actividades que en el parcial, porque las actividades le habían seguido de autocorrección con las devoluciones, etc. Mucha gente que no aprobó directamente, tenía muy altas notas en las actividades. Y entonces no quiero decir más nada. ¿Sí? O sea, me parece que por eso discúlpenme, esta reunión me parece buenísima porque las experiencias son muchas y muy distintas. Y hace un ratito Fernando había hecho el comentario respecto de los distintos niveles, ¿no? Yo creo que los distintos niveles y las distintas situaciones son muy locas. Ahora vuelvo a matemática y ONQ. Yo ahí tuve una experiencia muy linda con una materia que se llama Matemática 3, de la TPI, donde se me ocurrió, por lo menos en la primera parte de la materia, que es bastante densa, esa materia es medio rara, porque en una primera parte hay análisis 2, elementos de análisis 2, y en la segunda tiene algunos elementos de álgebra. Entonces la parte de análisis 2 queda bastante densa. Cada vez que terminaba una unidad, yo les iba tomando una actividad sincrónica, muy conceptual, en un ejercicio que en 1 hora se terminaba,
Pero había una cosa rara, porque aquellos que tenían una nota buena, un buen rendimiento, yo les consideraba esa nota para el parcial y no tenían que resolver el tema correspondiente en el parcial. Y fue impresionante porque estoy hablando de una materia de un grupo muy chico, eran solamente 12 alumnos, o sea que la cosa se podía controlar muy bien. Fue llamativo que 9 de esos 12 alumnos aprovecharon esa situación a full, anduvieron muy bien, muy bien, lo que fue una ventaja porque el último tema no entraba o sea, no me daba para actividad, el cronograma no me daba para que el último tema, que justamente era el de integrales múltiples, que yo, entrara en esa opción de la actividad, sino que directamente se tomaba el parcial, y bueno, bárbaro, porque de repente estuvieron mucho más tranquilos con el tiempo y todo lo demás. Por supuesto que a los demás se les dieron todas las opciones de recuperaciones, inclusive llegué a tener coloquios, pues ya eran tan poquitos que nos podíamos dar el lujo de charlarlo de otra forma, y afortunadamente, salvo uno que dejó porque dejó, lo perseguí un poco por mail, pero dejó, todos los demás terminaron aunque sea en final, en el integrador. Pero insisto en lo que decía Fernando hace un rato. Estoy hablando de gente que ya está bastante avanzada en la carrera y un grupo muy chico, donde teníamos otro tipo de relación. Así que, discúlpeme, esa fue una experiencia con evaluación en matemática. Sí, igual un comentario por ahí, sobre todo pensando en algunos recursos que utilizaron los colegas de alumnos, que por ahí me parecen interesantes en relación a la experiencia de contadas de física. Estoy yendo y viniendo un poco en el relato. Pero me parece que ellos han tenido muy buenos resultados con el tema de la evaluación de matemática usando las preguntas aleatorias también. Y esto de la manera de programación de los cuestionarios. Eso también abre un aporte interesante para, en el caso de utilizar cuestionarios para autoevaluación, y quieran incorporar, hacer una ponderación del desempeño en esos cuestionarios como parte de la calificación del curso. No sé qué opinan los colegas del UNAG al respecto. No sé exactamente, vos decís, Lucas, de usar los cuestionarios de autoevaluación para parte de la calificación. El cuestionario en sí mismo, por ahí de pensar en esto, por ahí yo les preguntaba más que nada la experiencia que ustedes han tenido con preguntas aleatorias, que para ustedes ha sido súper positiva. Sí, tiene sus limitaciones también, tiene sus limitaciones, porque bueno, hay cuestiones también de la seguridad de Moodle, se han detectado ciertas filtraciones, con lo cual no al nivel, digamos, de usuario del profesor, no es que pueden entrar a ver el banco de preguntas, pero por ejemplo sí pueden algunos más astutos, por decirlo de una manera, o astutas, pueden entrar y a lo mejor ver algunos ejemplos de cuestionarios y empezar a pasar las preguntas. Lo que hicimos con eso, bueno, nos fuimos adaptando nosotros también a esas situaciones, y lo que hicimos fue, por ejemplo, poner horarios, cambiar el banco de preguntas por horario. Hubo que trabajar mucho en producir muchas preguntas, en definitiva. Multiplicar el banco de preguntas para evitar ese tipo de problemas. Pero es interesante lo que dice Carlos también respecto de, digamos, de cuál es el verdadero, digamos, valor de predicción de lo que sucederá con los estudiantes de acuerdo a su rendimiento en cuestionarios de autoevaluación. Es cierto. A ver, yo creo que, a mí me parece que la presencialidad tiene ciertos sectores opacos para el docente y para la institución. Hay cosas que no sabemos qué pasa, qué cosas se mueven ahí, qué tipo de cosas suceden con los estudiantes individualmente y con el colectivo también de cada materia o de cada comisión. Y en virtualidad también, digamos. Entonces hay cosas que necesitan ser investigadas, es cierto. Necesitamos conocer cómo se dan ciertos procesos en virtualidad y en particular en estas materias masivas. Entonces hay muchas cuestiones para averiguar y también cuestiones para resolver, ¿sí? Yo creo que es interesante lo que propone por ahí Carlos, creo que proponía eso de
por ejemplo, de ver qué correlación hay entre los resultados de las autoevaluaciones y los parciales. Eso me parece bárbaro. Sí. Me parece una muy buena idea. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Pero bueno, son también cuestiones para ir investigando. Digamos, no sé cuánto va a durar la virtualidad forzada, No, pero en definitiva, si las materias, si se continúan creando carreras virtuales, como en el caso de Quilmes, que tienen una gran experiencia en eso, mucho tiempo de experiencia, y en nuestra universidad tal vez también, digamos, se van a ir creando, o por lo menos bimodales, el tema de la evaluación virtual va a ser un gran tema, ¿no? De solución pedagógica y también tecnológica y también de investigación a priori y a posteriori, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que verdaderamente miden las evaluaciones virtuales. Tal vez esto nunca ha sido una pregunta en presencialidad. ¿Qué es lo que miden las evaluaciones presenciales? Es algo que dábamos a lo mejor por sentado o por hecho. Totalmente. No nos preguntábamos. Ahora, con ciertas cuestiones que se plantean en virtualidad, aparece esto como una opacidad, diría yo. Detengámonos a ver esto. Perfecto. Sí, totalmente. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más en el foro ahí que quieran comentar. Yo por ahí me detengo, me parece súper interesante, sobre todo porque creo que matemática es una de las áreas, una de las disciplinas en las que suelen surgir muchos obstáculos, suele haber mucha deserción, sobre todo en el nivel, en los cursos iniciales, ¿no? Es más por ser materias que tienen muchas veces un carácter propedéutico que en muchas carreras sirven para poder aproximar a los ciclos superiores, digamos, a los años más avanzados de las carreras, y me parece muy interesante cómo ustedes también abordaron la evaluación desde una dimensión ética, ¿no? Esto de pensar en que hay un otro y que esta virtualidad, digamos, en el caso de los estudiantes, y que esa virtualidad pone, en el caso de la sincronía, cuando prendemos una cámara, cuando hay algo vinculado a la exposición de los estudiantes, y también de los docentes nos pasa lo mismo, que abrimos nuestras casas, nuestros hogares, y que tenemos a nuestra familia dando vuelta, al albañil que está construyendo al lado. Los perros. Sí, pero es muy interesante pensar esto, la situación del control, la vigilancia, y por ahí haber nuestra a veces obsesión o el cuidado por evitar la copia, el plagio, etc. Y por otro lado, la tensión que se genera en relación a esto, ¿no? A las cuestiones éticas vinculadas a las situaciones desde una perspectiva de derecho, ¿no? De cuidar al otro, al que está aprendiendo desde sus hogares, ¿no? Y con su familia alrededor, y con en algunos casos en situaciones de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Así es. Perdón, Sí. yo sigo hinchando. Dale. Vos hablas de las materias primeras, por ahí la veía a Claudia, con la que estamos trabajando hace muchísimos años. Yo empecé con análisis 1, ahora con análisis 2. En este momento soy su instructor. Pero una de las cosas o algunos de los elementos que son bastante, yo voy a decirlo así, son medio desagradables. Yo hablo de 1984, ¿no? Por ejemplo, el campus nos permite entrar y ver exactamente qué hace el alumno. A mí me ha sucedido con algún alumno que, no, profe, porque no tuve tiempo y qué sé yo, y cuando me dice el tonto, qué sé yo, sí, cuando entró al campus entró una tarde, pero porque entró una hora tarde. Es decir, no me vengas a hacer la sanata de que no te alcanzó el tiempo. Si venís una tarde, evidentemente no te va a alcanzar. Y es triste porque eso me sirve a mí de que, mira, flaco, o sea, esto es muy difícil de manejarlo, ¿no? No le dije, yo sé que entraste una hora tarde, pero ya me manejo de una forma distinta a la que me manejo con otro que me dice, profe, qué bueno que durante el parcial usted tenga el Meet abierto porque así lo veo, como si estuviera en un examen presencial. O sea, parece de locos, pero Sí, es cierto. Totalmente. Y probablemente un último comentario que sí quiero hacer. Hace un rato se habló del tema de para nosotros en análisis 2, por ejemplo, a lo mejor eran 8 páginas, no sé cuántas fotos tenían que subir los pibes
en el PDF, y nosotros no teníamos que tomar el laburo de revisar todo, porque hay desarrollos matemáticos, porque a lo mejor el pibe no llegó al resultado porque se equivocó en tal paso, y no le podés poner mal porque el resultado está mal. O sea, hay que ver dónde se equivocó. Eso, y aprovecho porque la tengo acá, Claudia, no sé la cantidad de horas, el conocimiento que tiene de sus alumnos, y eso servía mucho. Yo digo, porque por eso yo daba la clase prácticas, iba un par de horas, y los conocía más o menos, los conocía justamente de la clase de consulta. O sea, lo mío era mucho más parcial. Pero el laburo que era armar esos exámenes con muchos temas, corregir esos exámenes, o sea, que el tiempo que demandaba la evaluación. Y lamentablemente ahí no nos queda otra que el pibe escribiera, le sacara la foto, la mandara en un PDF y le subiera al campus. No había otra. O sea, no daba para, con 30 y pico, sí, casi 40 alumnos, que escribieran. Y además, desgraciadamente, necesitamos eso, necesitamos que el tipo sepa, discúlpenme, ¿no? Estoy hablando de las ingenierías, ¿no? Son tipos que tienen que manejar muy bien matemática. Es una herramienta de base. Entonces no podés trabajar con exámenes más chicos. Lo que comentaron los chicos de UNAG, digo chicos porque algunos de ustedes los conocemos bastante bien, es bárbaro, pero es otro nivel. O sea, se está buscando otra cosa, es el que está entrando. Nosotros ya los agarramos muy entrados, o sea, necesitamos que estén muy bien preparados. Y son otros formatos, otras necesidades, otras cantidades, otros formatos. Creo que cada uno puede ir sacando elementos de la experiencia de los demás, pero en definitiva tenés que adaptarte a lo que tenés. Así Sí, que, yo creo que discúlpenme. un poco tiene que, claramente siempre tiene que ver con la adecuación al contexto. El perfil de los estudiantes cambia, nos pasa a nosotros, incluso, bueno, yo también soy docente de la UNAG, cambia de comisión a comisión, de turno a turno, no es lo mismo, yo he estado dando en el ciclo inicial de Ciencia de la Salud, no es lo mismo el perfil de los estudiantes que están ingresando, los que ya están avanzados. Claramente hay una adecuación al contexto y también a la construcción del oficio de estudiante en el contexto de la virtualidad. Yo creo que esto de que un poco han hecho foco en la presentación los colegas, y todos lo han hecho, es el tema esto de la construcción de ciertas habilidades y competencias vinculadas con competencias que son tecnopedagógicas, competencias digitales, como las queramos llamar, es sumamente importante. Y también un poco creo que lo que creo que si no me equivoco Silvia, esto de la cuestión de la evaluación, si es una evaluación de producto, proceso, y en cada caso el énfasis seguirá dando, dependiendo de cuál es la finalidad, también sumativa, formativa, eso se tendrá que ir adecuando a cada uno de los contextos. Así que bueno, creo que nos superpasamos del tiempo, no sé si hay alguna quiere hacer algún comentario más, y ya cerramos la mesa. Yo por ahí, para cerrar un poco, bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Y teniendo en cuenta, por ahí tratando de hacer un resumen de todas estas presentaciones y de todos los aportes, que creo que han sido todos muy valiosos, me quedaron como dos grandes temas que creo que forman parte de este proceso de construcción y que entre todos como tenemos que seguir trabajando. Y creo que por un lado está con respecto a todas las herramientas que hemos tenido que adoptar en esta virtualización de emergencia, y un poco a la tensión entre lo que es la educación virtual tradicional y la educación que hemos, de nuevo, tenido que adaptar en esta virtualización de emergencia que fue impuesta, ¿no? Creo que hay algo que se dijo muchas veces a lo largo del año pasado, y es que la educación virtual tiene un contrato previo estudiante-docente, ¿no? Y acá no se pudo dar ese contrato previo. Entonces, eso un poco modificó, ¿no? De un día para otro las expectativas que los y las estudiantes tenían sobre sus cursadas y las expectativas que nosotros como docentes teníamos sobre cómo llevar adelante la cursada en este contexto. Al principio pensábamos que iban a ser unos días, entonces teníamos una mirada, después nos dimos cuenta que iban a ser unos meses, y después cuando quisimos acordar era un año, y ahora es 1 año y medio como mínimo. Entonces, todo eso creo que fue modelando a lo largo del tiempo
todas las estrategias que implementamos. Y en ese sentido, algo que a mí me queda de estas charlas, que todos de alguna manera nombramos las videoconferencias y las clases sincrónicas, ¿no? Que no es una herramienta que esté presente en una educación virtual tradicional. Sin embargo, creo que todos y todas, en alguna medida o en otra, los adoptamos porque vimos que esa era una demanda de las estudiantes y de los estudiantes. Realmente, para mí fue una demanda presente en mis cursos, en todos los cursos, en todas las situaciones en las que compartimos experiencias con docentes del área matemática, docentes del área de otras áreas de automatización y control, donde también doy clase. Y es más, también formaron parte de ciertos reclamos que recibimos nosotros como gestión de parte del claustro estudiantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa demanda de sincronía y de la clase por videoconferencia, creo que también tiene que ver con lo que muchos nombramos y nombraron de tener al docente presente o a la docente, ¿no? De escuchar su voz, de verlo o no verlo. Si bien, como también dijeron los colegas de UNAG, muchas veces estaba la demanda, pero los y las estudiantes se conectaban poco o no eran recíprocos en cuanto a nosotros tratando de estimular sus preguntas o sus intervenciones, y no recibíamos tal vez el feedback que nosotros nos imaginábamos que podíamos tener, ¿no? Y esto creo que es un proceso súper complejo, donde también está el tema de la intimidad, de los hogares, bueno, hay de las herramientas tecnológicas de que disponen los y las estudiantes, que son súper variadas, ¿no? Así que bueno, eso creo que nos queda como un gran camino para construir entre todos y todas. Y algo quería agregar, que no sé si fue muy nombrado, pero es que la grabación de las clases sincrónicas también fue un pedido muy presente de los y las estudiantes. Y yo en un principio pensé que la grabación iba a ser una herramienta para quienes estaban ausentes, y en ese sentido, bueno, es una posibilidad de igualar, ¿no? De aquellos estudiantes que en el momento de la clase sincrónica no podían estar, la escucharan en otro momento. Pero a lo largo del tiempo me di cuenta que los y las estudiantes también lo usaban como una herramienta de estudio, la clase grabada. Y eso también tiene sus pros y sus contras, es decir, realmente me llegaban muchas preguntas de estudiantes que habían estado en la clase y que me constaba que habían estado: profe, ¿cuándo está la grabación? ¿Cuándo nos sube la grabación? Y al principio me sorprendía, y después me di cuenta que realmente lo usaban como una herramienta de estudio, y que eso un poco también conspira contra la lectura de otros materiales, ¿no? Ahí también hay un compromiso, ¿no? Y bueno, y por último, no quiero extenderme más, pero creo que otra gran pregunta y otro gran tema queda a lo largo queda instalado en cuanto a los conflictos éticos en las evaluaciones a distancia. Es un gran tema que tiene también muchísimas miradas, y que creo que todos han aportado un montón de herramientas, pero en particular, bueno, estuvimos viendo trabajos del área matemática, donde, como decía Lucas, es un tema bastante clave y bastante complejo, pero creo que se traslada a todas las áreas, ¿no? Y bueno, esto nos queda también como tema para pensar y para seguir compartiendo. Bueno. ¿Puedo hacer un aporte chiquito a lo que dijo Mari? Dale, cortito, así dejamos un break para los que siguen. Dale, respecto a lo que me tocó a mí, evaluación. Yo estudié en la Universidad Virtual de Quilmes y me recibí ahí de una carrera, y digo, si la Universidad Virtual de Quilmes, bien, con toda su experiencia, sigue evaluando el final de manera presencial, yo en un cuatrimestre que solo tenía que producir material, ¿me iba a preocupar por eso? Realmente me lo sigo preguntando, ni 2 cuatrimestres. Una universidad que tiene 25 años de experiencia sigue evaluando a sus alumnos.
adultos ya, con carreras previas, de manera presencial, yo no tengo ninguna duda que hay que evaluar de manera presencial, a menos que tengas como Mariana 5 o 6 alumnos y puedas interactuar uno a uno. No, digamos, es cerrada mi posición. No tengo alternativa, no la tuve que evaluar con PDF, como contó Carlos, pero es algo que primero que lo hagan ellos como ejemplo y después me sumo yo. Nada más, gracias. Hola, bueno, a ver, actualmente me toca el trabajo de ser el secretario de Educación Virtual, así que tengo que aclarar dos cosas. La primera es que en realidad nosotros tenemos un corset jurídico que nos obliga a hacer algunas cosas de una manera con las que como pedagogo no estoy de acuerdo. Por un lado, voy de la mano de lo que señalaba Hugo hace un rato, sobre que hay un montón de desconfianza hacia instrumentos de evaluación que se tiene para cuando se utiliza la virtualidad y no para cuando se utilizan probablemente los mismos instrumentos o instrumentos igual de ortodoxos para la presencialidad. Esto tiene que ver con un sesgo de desconfianza para la modalidad exclusivamente mediada por tecnologías, al punto que nosotros tenemos un marco regulatorio que no impacta en las carreras presenciales, que es la resolución 2641/17, que dice que nosotros tenemos que tomar los exámenes de manera sincrónica. Que los tomemos de manera presencial es una consecuencia secundaria de la practicidad, pero no algo que esté regulado en la norma. De hecho, en este momento, hoy acabamos de terminar un operativo de exámenes completamente online y evaluamos 16.000 exámenes al día de hoy. Exageré, 10.000 hoy, más 4.000 que evaluamos en octubre del año pasado, más 1.000 más que evaluamos en agosto del año pasado, más aproximadamente unos 400 que vamos a evaluar ahora en mayo. Realmente, bueno, si lo que quieren son ejemplos, los tenemos. Tenemos aproximadamente unos 14.000 exámenes tomados en los últimos 7 meses de manera completamente virtualizada. Acá quiero agregar igual algo que tiene que ver con el sesgo de desconfianza que hay sobre la modalidad, que es persistente, que hay algo que señalaba Hugo y que también había señalado Carlos en su momento, que tiene que ver con algunas prácticas que se llevan de una modalidad a la otra, pero que en mi opinión son consecuencias de ese profundo sesgo de desconfianza hacia la mediación tecnológica. ¿Qué tiene que ver con esto? Hay una interpretación exagerada de la norma que traduce literalmente sincronicidad con videoconferencia. Y ahí, bueno, lo veo a Vladimiro que me va a permitir confirmar lo que estoy diciendo, que la sincronicidad no es sinónimo de videoconferencia, que tenemos herramientas sincrónicas, como por ejemplo un IRC, ¿sí? Un chat sincrónico se podría hacer sin videoconferencia, o se podría simplemente pactar un día y un horario para que docentes y estudiantes estén conectados a la misma hora y quede registrada la hora en el servidor para hacer una evaluación por completo diferida en el espacio y en el tiempo, que se puede, que la tecnología lo permite, e igual seguir siendo sincrónica, porque se entregó mientras el docente estaba conectado, lo entregó el estudiante que tuvo que conectarse al mismo servidor. La realidad es que en realidad hay algo que tiene que ver con la resistencia de la comunidad, que lamentablemente en el siglo XXI sigue existiendo y que interpreta demasiado literalmente la sincronicidad como videoconferencia. Sí. Pero en realidad una llamada por teléfono también es sincrónica. No quiero seguir con esto porque en realidad tenemos una profesional de la evaluación mediada por tecnología dentro de 15 minutos, 20, que por ahí va a poder hablar en más detalle o responder con más precisión este tipo de cuestiones. Pero bueno, es cierto, pasa esto. Ahora sí, ejemplos tenemos. La verdad es que cuando hicimos la propuesta de, mirá, vos podés evaluar de manera sincrónica, sin videoconferencia, en realidad la respuesta que recibimos de gran parte, no de todos, pero de gran parte de nuestros profesores es, pero ¿quién va a vigilar al estudiante? Entonces, esto es lo último que diré. Hay algo que se convirtió en un trabajo de gendarme, mirar al estudiante que no se cope, mirar al estudiante que no haga trampa, mirar al estudiante, mirar, básicamente, ¿sí? Hay una cuestión fuertemente vinculada a la vigilancia que deja de lado un montón de otras cosas.
Ojo, no es algo exclusivo de la Universidad de Quilmes, es algo que está pasando en el sistema. Si ustedes prestan atención, el CIN desarrolló una herramienta. La herramienta que desarrolló el CIN para colaborar con las universidades públicas argentinas para evaluar, es un sistema que lo único que hace es validar que una fotografía que presenta el estudiante coincida con el CBIOS, con el sistema informático de identificación, el cual en cierto punto es inconstitucional. Pero bueno, esto es la herramienta que desarrolló el CIUP para las universidades. ¿Sí? Las universidades se han puesto de acuerdo y han dicho, lo que yo quiero es saber que el estudiante que está dando el examen es el estudiante que el CBIOS dice que es. ¿Sí? O sea, hemos convertido la evaluación en una instancia de un gendarme pidiendo el documento. Sí. Sí, totalmente. Bueno, dentro de un rato va a hablar Griselda de la evaluación, ¿sí? Sí, totalmente. Yo por ahí lo único que agrego, creo que la cuestión que tendríamos que por ahí repensar es por qué a los estudiantes de la virtualidad, aún en contexto de pandemia, no se los pudo evaluar antes, cuando los que éramos presenciales, virtualizados de manera forzada, sí los pudimos evaluar. Eso también es un análisis que tendríamos que hacer al interior de todo el sistema universitario, ¿no? Porque esto, digamos, como dice muy bien Walter, es algo que ocurre en todo el sistema. Entonces, pareciera que hay una doble vara para quienes somos, o para quienes fuimos estudiantes de la virtualidad y para quienes fuimos también estudiantes de la presencialidad, ¿no? Pero bueno, muy interesante y creo, para eso la vamos a tener a Griselda y la vamos a llenar de preguntas, me parece. Así que bueno. Claro. Damos el cierre, así damos 20 minutos para respirar y tomar algo y hacemos este break y nos volvemos a conectar a las 17 horas para escuchar a la Griselda Leguizamón sobre evaluación. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.